Bueno, pues buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos casi a diario, os diría, desde it-latino.net, it-spain.net. Yo soy Daniel, estaré al cargo de la sesión de hoy. Yo soy de TecnoWebinars y estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, en España. Bueno, digo buenas tardes, buenos días porque veo gente tanto de España como de Latinoamérica. Así que bienvenidos a todos. Os voy a dar un par de pinceladas logísticas. Ya sabéis que este webinar se está grabando y enviaremos la grabación total, ya no es solo la presentación, al finalizar el mismo. 2 o 3 horitas después ya tenéis toda la grabación para repasarla. Tenemos una presentación por parte del ponente de unos 40-45 minutos aproximadamente y luego pasaremos a un turno de preguntas donde os animamos a participar. Podréis participar vía micrófono. Y también por el chat. Desde ya, si queréis plantear cualquier pregunta o duda, la podéis hacer en el chat del GoToWebinar. Una última cosa, las webcam de los speakers, de los presentadores, podéis minimizarla o maximizarla a vuestra conveniencia. Hay una especie como de persianita y podéis hacer desaparecer la webcam cuando queráis ver solo la presentación, o si os gusta mucho el presentador, pues ponéis solo la webcam del presentador y no se ve el PowerPoint. Bueno, pues ya sabéis, hoy vamos a hablar de un tema que siempre despierta mucho interés. Hay casi 200 personas registradas para este webinar y hay 50 personas ahora mismo en la sala. Es un tema que siempre que tocamos, pues bueno, está ahora mismo como muy en boga, ¿no? Muy on the edge, está muy de moda. Vamos a hablar de metodologías ágiles en la organización. Y hemos hecho la precisión ahora nos lo explicará el panelista, hemos dicho todos los departamentos para no centrarnos solo en la aplicación de metodologías ágiles en IT como pudiera parecer en un principio. Pero eso nos lo va a explicar ahora José Rodríguez, que lo veis ahí. Ahora te abro el micro. José, ¿qué tal? Saluda para que Muy sepan que eres buenas. tú. Bueno, pues José está en Barcelona, él es CEO y fundador o cofundador de Smoking Brain, que ahora nos explicarás un poquito lo que es. A ver cómo te escuchamos, José. Por aquí. Te escuchamos Eh, perfecto, con ese pedazo vale, de micro que perfecto. tienes. Oye, Ok. fantástico, pues te dejo todo tuyo y nos vemos cuando en la mesa de preguntas. Vale, pues muchísimas gracias, Daniel. Vale. Ok. Comenzamos. Muy buenas. Como Daniel comentaba, soy José. ¿Vale? Llevo en el tema de las metodologías ágiles pues más de 8 años ya. Y aparte de eso, digamos, soy también el CEO en Smoking Brains, una consultora de cambio estratégico que básicamente a mí me gusta definirlo como ayudamos a las organizaciones a ser una mejor versión de sí mismas, ¿no? Y en gran medida, el tema de la agilidad es un tema que nos toca bastante de cerca, porque al día de hoy hablamos de contextos líquidos, ¿no? Cambiantes constantemente, hablamos de motivación, hablamos de time to markets, ¿no? Y todas estas cosas están bastante ligadas de cerca a lo que sería el agilismo y en particular las metodologías ágiles. Con lo cual, como me encanta compartir, me encanta, es un tema que personalmente me apasiona, pues encantado de estar aquí con vosotros y espero que os sea de utilidad un poco lo que vayamos viendo. A nivel de qué es lo que vamos a estar viendo en el webinar de hoy, me gustaría tocar 3 temas. El primero es qué cosa es agilidad en sí, ¿vale? Porque creo que es un término que está bastante malentendido en general. Luego tocar el tema de las metodologías ágiles y su aplicación en la organización más allá de IT, ¿no? O del desarrollo de software, que es un poco donde surgieron. Y por último, ok,
me llama la atención esto, ¿no? Pues me gustaría empezar, ¿qué se recomienda, ¿no? O qué es lo que con una inversión un poco, ¿no?, pequeña, pues podría empezar a hacer, ¿no? Si quiero embarcarme en este camino que es un poco el agilismo, ¿vale? Pero antes de entrar en temas, me gustaría que toméis un minuto o dos y escribáis cuáles son las preguntas que traéis a dominar. O sea, qué tipo de cosas os gustaría salir de aquí, pues habiendo respondido, habiendo resuelto, ¿vale? Entonces, lo que intentaremos hacer es esas preguntas, pues irlas respondiendo a medida que vamos hablando durante la charla, y si no, al final, en el momento de preguntas, pues pasaremos sobre los temas que a lo mejor se han quedado en el tintero porque son un poco avanzados o son un poco más profundos, ¿no? Así que, si os parece bien, tomar esos 2 minutitos, ¿sí?, y pensar qué tipo de preguntas, ¿no?, qué preguntas son las que traéis al webinar. Hacerlas en el chat de GoToWebinar, podéis plantear las preguntas, las dudas que a priori tenéis, y yo se las pongo en público para que las pueda ver José. ¿La vas viendo, José? ¿Que te las esté poniendo? ¿Dónde En el va? chat, en donde pone preguntas, creo que la ves tú donde pone preguntas. No, ahí no. Pues ya he puesto 3. O donde pone chat. Mira en el chat, en el panel de control de GoToWebinar. Los tengo abiertos y no lo... ¿No lo ves? Pues están haciendo bastantes. Así, bueno, si quieres... mira, hay como dos pestañitas. Una que pone chat y otra preguntas. Sí. ¿Y las dos? ¿No ves ninguna en las dos? No. A ver. Bueno, pues mira, te las voy a leer porque están Será un haciendo tema bastante. de privilegios porque no puedo ver aquí la... A ver, no, deberías... Espérate, yo creo que no lo ves. Vamos a ver. Este lo tengo yo. Si no ves en el... Vamos a ver. Que pone una interrogacioncita en el panel de control, donde está la flechita para minimizar abajo, hay como una interrogación. interrogación. Sí, si le das... Ah, ¿tú tienes Apple o no? No tienes Apple, ¿no? Sí, tengo lo que estoy en el Mac. Ah, vale, entonces es el Mac. Vale. Bueno, no pasa nada. Yo te voy a leer un poquito... Mira, te voy a leer algunas. Vale. Dice, el concepto ágil únicamente se aplican a proyectos. Ellos lo están viendo, ¿eh? Los que no tengan, Vale, perfecto, los que perfecto. no Sí. tengan Mac. ¿Cómo ayudar a acelerar el cambio consciente y efectivo en las organizaciones? Esto lo dice Marcial. Esteban dice, ¿cuál es el principal rol del equipo de gestión de cambio o gestión humana en estas metodologías? José Enrique dice, ¿cómo gestionar los proyectos y el departamento para conseguir sacarlos con recursos muy limitados o limitando más los recursos? Francesc, organización y estructura de equipos de trabajo no tecnológicos. Bueno, se supone que esto es si se puede aplicar a organización y estructura de equipos de trabajo no tecnológicos, lo cual creo que puede ser uno de los principales temas a resolver hoy en día. Sí. Dice, Marcial, ¿el concepto ágil aplica solo a proyectos de desarrollo de software? Estamos en las mismas. Delfor, ¿las metodologías ágiles pueden aplicarse independientemente de los lenguajes de programación en uso por una organización?
Ujú. Karen, ¿se puede implementar metodologías ágiles para todo tipo de proyectos o para qué tipo de proyectos se recomienda aplicar la metodología? Vale. Daniel, ¿el concepto ágil aplica solo a personas y equipos? Y por último, José, ¿cuál es la mayor dificultad para implantar metodologías ágiles en empresas que no están habituados a ellos? Bueno, y luego Elizabeth, que tiene un apellido muy llamativo, que es Thatcher, dice, ¿qué consideras como imprescindible para lograr un cambio cultural hacia ágile? Bueno, nos quedamos ahí ya. Ok, vale, me encanta porque muchas de las preguntas son bastante profundas o avanzadas, son de gente que ya está, digamos, explorando esto dentro de la organización y se están encontrando precisamente con barreras a la hora de adoptar esto, ¿vale? Mira, Y en algunas... hay más, José, pero la última que te digo es interesante también, Sí, sí, cómo claro. combinar la gestión ágil de proyectos con la gestión tradicional. Vale, ok. Ese está perfecto también. Sí, está relacionado con el tema eh, eh, recursos o distribución también ¿no? de las personas, ¿no? Vale, pues iremos tocando muchos de estos temas, ¿vale? Algunos no los tocaré completamente en profundidad, con lo cual en la parte de preguntas entraremos, ¿sí? Pero creo que hay bastantes que se responderán durante la presentación, ¿vale? Entonces, si os parece bien, nos movemos un poquito, ¿no? El tema de Agile es un tema que ahora mismo es bastante popular, ¿no? O sea, tienes cosas como que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ahora dice que la forma en la que quiere básicamente sacar todos sus proyectos, ¿no? Pues es utilizando metodologías ágiles. Luego te salen noticias en el periódico de que ING, BBVA, básicamente casi toda la banca se está intentando revolucionar y parte de lo que están haciendo es incorporar este tipo de metodologías a su forma de trabajar. Y no hace tanto, ¿no? La Harvard Business Review sacó precisamente una edición enfocada, ¿no? A hablar precisamente de los beneficios y del escalado de Agile en la organización. O sea, esto es algo que a día de hoy, ¿no? Parece que tiene bastante connotación, ¿no? Ahora bien, la mayoría de la gente piensa que es un tema de tecnología, ¿no? Y aunque originalmente surge desde el mundo del desarrollo de software, eh, va un poco más allá, ¿no? En el momento en el que la banca, ¿no? Que hoy en día es una de las punteras en la transformación digital, ¿no? En el momento en el que empresas de servicio y demás empiezan a adoptar estas metodologías, algo dice, ¿no? Algo que originalmente surge en el mundo techie, ¿no? Pues pasa a ser bastante más mainstream, ¿no? Hablamos de estas organizaciones que de alguna forma logran adaptarse, ¿vale? Pero hasta cierto punto, no, al menos lo que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Es que después de esta fase de hype, ¿no? En el cual todo el mundo está utilizando allá y demás, la gente lo empieza a probar y se dan cuenta de que no es la panacea, ¿no? No es esta herramienta mágica que les va a resolver todos los problemas, ¿no? Y de alguna forma empieza el proceso de desilusión, ¿no? Y hay mucha gente que ha entrado en el tema de Agile o de aprobar metodologías ágiles por una cuestión de moda, ¿no? Antes comentabas, Daniel, no está muy de moda. Sí, está muy de moda y la gente lo prueba, ¿no? Pero luego no se van con un poco con el sabor de, bueno, sí, esto es que no ha funcionado, ¿no? Al final no sé cuál es el hype porque no he tenido los resultados que estaba a lo mejor buscando, ¿no? Y a mí me hace un poco de gracia porque la gente piensa en Agile y utiliza la palabra Agile, pero no todo el mundo está pensando en lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso quiero empezar hablando un poquitico, ¿no? De qué cosa es el Agile, al menos en el contexto de lo que es la organización,
¿vale? Y en el contexto de lo que es esta charla como tal. Entonces, cuando la gente piensa en Agile, lo primero que le viene a la cabeza son post-its en la pared, ¿no? Paneles y tener, sí, y los equipos, ¿no? Si has estado en una organización que está usando metodologías ágiles, sea en software o sea fuera de tecnología, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, finanzas, etcétera. Las primeras cosas que te vienen a la cabeza es eso, ¿no? Post-its en la pared, y la gente se ve una vez al día y discuten o hacen un estatus de qué es lo que están haciendo, ¿no? Y en algunos casos parece como que Agile es la palabra mágica, ¿no? Que a partir de utilizar eso, pues vamos a aumentar en productividad, ¿no? O de alguna forma hay esas expectativas. Sin embargo, yo creo que muchas de estas suposiciones o estas imágenes asociadas con ser ágil, ¿no? O el agilismo en general, están fundadas o basadas en el desconocimiento de qué cosa es el concepto del agilismo, ¿no? Como tal. Entonces, cuando hablamos de agilidad en particular, en esta charla lo que vamos a hablar es precisamente de poder ser ágiles como negocio, ¿vale? De poder adaptarnos cuando el contexto cambia, de poder aprovecharnos de las oportunidades que surgen, ¿sí? De ser más innovadores, ¿vale? De poder tener mejores time to market, al final de trabajar de una forma más efectiva en muchos casos, ¿vale? Y no de aumentar la productividad, ¿no? Porque puede ser que la productividad siga siendo la misma, pero que lo que hagas sea mejor, o que lo que hagas te responda al cambio de contexto que tienes, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí el agilismo no va de aumentar la productividad, va de lograr esa agilidad de negocio, esa capacidad de la organización como tal, de poder reaccionar ante estos cambios de contexto. Y cuando hablo de contexto, lo hago es profeso, ¿no? Porque al día de hoy, cualquier organización vive en un entorno que está cambiando constantemente. Los denominados, ¿no? Entornos VUCA, ¿no? En alta volatilidad, donde hay incertidumbre, donde la complejidad es muy, muy alta, donde no tienes toda la información, ¿no? Y intentar al día de hoy llevar un negocio de la misma forma que lo hacíamos 50 años atrás, ¿no? No reconoce que las velocidades de respuesta a la situación ha cambiado, ¿vale? Donde mañana tienes un Brexit o Google cambia el algoritmo de ranking o Facebook decide hacerte la competencia, ¿no? Y tu negocio pues puede cerrar, ¿no? Y la capacidad para adaptarse a esos cambios y navegar esa incertidumbre es la clave, digamos, ¿no? Y es lo que intenta resolver la agilidad. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de agilidad, para mí es un poco como una matrioshka, ¿no? Tiene varias capas o varias, ¿no? Pero en el centro, ¿vale? O lo que sería el core de la agilidad para mí es que es una filosofía, ¿vale? Es una mentalidad, es una forma de entender el mundo, es una forma de colaborar, es una forma de comunicarse, ¿vale? Y esto yo creo que es la clave y es lo que hace realmente que una organización pueda ser ágil y que realmente podamos hablar de agilidad de negocio y no solo de agilidad en tecnología a la hora de sacar features o de trabajar, digamos, por iteraciones en un proyecto, ¿vale? Veamos un ejemplo. Este señor de aquí, ¿vale? Es Pedro Serraino. No sé si alguno de los participantes lo conoce. Es el ex CEO de Pepefon. Pepefon, en el 2015, cuando estábamos organizando la CAS aquí en Barcelona, invitamos a ese señor a participar en una mesa redonda y que contase un poco cuál era su filosofía de organización, porque Pepefon en el 2014 fue el cuarto teleoperador de mayor crecimiento en España, ¿vale? Facturando 51 millones y con 7 millones de revenue, o sea, de ganancias.
Y lo más sorprendente de todo esto es que en aquel momento eran 12 personas. ¿Vale? Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que 12 personas sean capaces de mover algo que necesitamos, ¿no? En otras organizaciones necesitan cientos, miles de personas para mover, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, volviendo a la clave, él cuando explicaba exactamente qué es lo que hacen, decía, es muy difícil competir con nosotros porque ni nosotros mismos sabemos de aquí a 2 semanas cuál va a ser nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque en 5 horas podemos rehacerla, ¿no? 5 horas podemos decir, pues vamos en esta dirección y si no funciona, probar otra cosa y cambiar, ¿vale? Y esto para mí es un ejemplo claro de lo que es precisamente ser una organización ágil. No va de las herramientas que estás utilizando, no va de qué software estás utilizando, va de si eres capaz o no de, como negocio, adaptarte a ese contexto y aprovechar las oportunidades, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Por qué en algún momento perdemos esa agilidad, ¿no? Es que la economía de escala requiere que a medida que la organización va creciendo, si eres un banco, si eres un, ¿no? Pues requiere especialización. Ahora empiezan a salir, pues, bueno, las distinciones, ¿no? Este grupo de personas dentro de la organización se dedica a vender, este grupo de la organización se dedica a entregar el servicio o el producto, y luego dentro de los de vender y dentro de los productos, pues, vamos a seguir especializándonos, ¿no? Y vamos a buscar, pues, tienes la gente dentro de marketing, ¿no? Pues están los tipos que generan leads, los otros que construyen canales, los otros que hacen comunicación, los otros que hacen campañas. Dentro de producto, pues tienes a lo mejor el tipo que hace mantenimiento, tienes el tipo que está en Research and Development, ¿no? Y estas separaciones son en gran medida estos silos o estos grupos que se crean, son en gran medida la causa de que se pierda esa agilidad. ¿Por qué? Porque para el cliente todo eso es de alguna forma transparente. Su experiencia es cuando yo te pido algo, ¿no? Yo quiero hacer mi cambio, yo qué sé, de la línea de fibra de una casa a otra, ¿no? Me he mudado y quiero ahora tener el mismo servicio y quiero mantener la compañía, ¿no? A mí me da igual si la persona que está gestionando eso en Customer Support está en Madrid o está en Zaragoza o en donde esté, ¿no? Y quiero que se hable con el tío que está aquí en Barcelona, que va a venir quiero que de alguna forma entre ellos se comuniquen lo suficiente como para que yo no tenga que sufrir esas esperas. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que a medida que vas especializándote, vas creciendo y demás, se le presta muchísima más atención a mantener, digamos, a la gente ocupada, ¿no? O distribuir el trabajo a las personas, ¿no? Alrededor de las personas, que lograr, digamos, que ese servicio se ofrezca de la forma más efectiva posible para el cliente o el usuario final, ¿no? Te puede pasar eso. Has pedido hacer un cambio de la fibra de un sitio a otro y los primeros 15 días te están mareando porque en realidad nadie sabe lo que es y luego te dicen que no puede ser y luego, ¿no? Y al final terminas cabreado, ¿no? Y te cambias de compañía y entonces cuando te cambias de compañía, la parte que está optimizada, ¿no? Que es la entrada, pues eso sí, en 2 días viene un tío, te pone tan, y tienes todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos ser así como organización para todas las cadenas de valor, por decirlo de alguna forma, que ofrecemos a nuestros clientes o a nuestros usuarios, ¿no? De eso va el tema de esta filosofía, porque da igual la metodología, si la gente está pensando en entrega de valor, si la gente está pensando en el cliente, si están colaborando y demás, todas esas cosas son posibles. Los procesos y demás son las herramientas que utilizamos para lograrlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los niveles dentro del agilismo que comentaba, llegamos a la parte, ¿no? de valores en principios, ¿no? De alguna forma tienes que poder explicarle a alguien qué es lo que, ¿no? ¿Qué cosa es esto del agilismo? Y sí, en sus orígenes, ¿no? Sale del mundo de software y estos señores que en 2001 se reunieron y
y de alguna forma intentaron plasmar por escrito estas ideas, ¿no? Sacaron una especie de manifiesto en el cual planteaban 4 valores y 12 principios, ¿vale? Que para mí se pueden resumir, y le voy a quitar además todo el lenguaje técnico, porque al final no va de la parte técnica, ¿no? Se puede resumir en estas 4 cosas, ¿no? Por una parte, la entrega continua de valor, ¿sí? El centrarse en el cliente, en realmente entregarle algo que puedan utilizar, que realmente empiece a resolver su problema lo antes posible, ¿no? Y de forma constante. El poder adaptarse al cambio, ¿no? Muchas veces pensamos que porque tenemos un plan, ya está, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es seguir ese plan, que para eso nos hemos metido ¿no? 3 meses diseñándolo, y ahora tirarlo a la basura, pues ¿no? Nadie se lo plantea. Bueno, pues puede ser que lo mejor no sea seguir ese plan, puede ser que lo mejor sea cambiar y ir en otra dirección, ¿no? Y de alguna forma eso es parte de esta ideología. El tercer punto tiene mucho que ver con las personas. Las personas no solo dentro de la organización y cómo se relacionan, cómo colaboran y demás, sino también hacia afuera. El pensar en tu cliente, en tus colaboradores, en tus partners, ¿no? De alguna forma, entender que el mejor servicio, el mejor producto lo puedes hacer o puedes entregar ese valor si tienes gente que está motivada, ¿no? Si tienes gente que está colaborando, que realmente se comunica de forma efectiva. Y por último, es el tema de la mejora continua. La idea de que sí, estamos entregando valor, sí, de forma continua y demás, pero lo podemos hacer mejor. ¿Qué habría que modificar? ¿Cuál es el reto, ¿no? ¿Cómo logramos ir un poco más allá? ¿Vale? Y para mí esos son los pilares fundamentales detrás de esto. Si queréis más información sobre el manifiesto y demás, lo podéis buscar online, está traducido a todos los idiomas, o sea, hay mucha bibliografía al respecto, pero quedaros con estas 4 ideas, porque para mí son la clave, digamos, detrás de lo que sería la ideología que hay detrás, ¿no? Por último, tenemos el tema de las prácticas, ¿no? Una vez que tú decides que esto es importante para ti o que tú quieres funcionar de esta forma, ¿no? Luego empieza el tema de, bueno, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿No? Cuando me dices entrega continua de valor y yo soy, pues eso, un banco o soy una empresa de telecomunicaciones o soy una agencia de marketing o soy una agencia de recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso para mí, ¿no? A nivel de procesos, a nivel de cómo funcionamos, ¿vale? Y la gracia aquí es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Al final, los sabores de metodología o de práctica son tantos que tú puedes, ¿no? La última vez que estuve mirando había unos 40 o así, pero desde luego pues hay más, ¿no? Porque si tú compartes los primeros 2 puntos, es decir, si tienes la filosofía, si tienes compartes estos valores y estos principios, ¿no? A la hora de implementarlo, puede ser que lo termines implementando, tomando cosas de distintas metodologías. Puede ser que haya cosas que en tu contexto funcionan, ¿no? Y las apliques y no estén en ningún sitio como tal, o no forman parte de una receta prescriptiva, ¿no? Entonces, sí, este tema de las prácticas, ¿no? Es bastante importante y es, digamos, de alguna forma como lo terminas implementando, ¿no? Hablemos un poquitico de qué es este tema de las metodologías ágiles, ¿no? Y cuáles son sus características. Al final, estas metodologías lo que buscan es precisamente cómo yo creo los sistemas dentro de la organización, ¿vale? Que me permitan navegar esa complejidad, ¿no? Navegar esa incertidumbre en la que se mueve mi negocio, ¿no? Y si mirásemos todas estas metodologías de alguna forma en una línea continua, ¿no? Donde de alguna forma tuviésemos a la izquierda, pues, las metodologías que menos prescriben cosas, ¿no? O sea, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Tendrías a la izquierda de todo, pues, haz lo que sea que funcione, ¿no? Y que cumpla con estas cosas.
cosas, ¿no? Al final es un paraguas donde si tienes la base que comentamos, ¿no? Estos primeros 2 puntos, ¿no? La metodología, si te soporta eso, perfecto, ¿vale? Pero cuando te mueves, te empiezas a mover bueno, implementalo de esta forma, te encuentras con cosas como Kanban, Scrum, que son de las metodologías más populares, precisamente me parece que porque son las más fáciles para empezar, porque no prescriben demasiado, porque te dan un marco suficientemente estable como para que tú puedas coger tu contexto, ¿sí? Y adaptar esas reglas a tu contexto, ¿no? Y mientras te sigues moviendo, pues tienes cosas más prescriptivas, ¿no? Como el Rational Unified Process o Stream Frame, que son cosas más enfocadas a contextos específicos, ¿no? Entonces, he hablado de Kanban, he hablado de Scrum y demás, ¿no? En dependencia de dónde estás en tu organización o qué tipo de organización es la que te mueves, ¿no? Esto a lo mejor toma una forma distinta, ¿no? O sea, lo típico es una organización pequeña, pues tener, yo qué sé, paneles con post-its y demás, ¿no? Y poder ver todo el flujo de trabajo que tienen y qué cosas están en progreso y demás. Pero si sigues creciendo, entonces empiezas a ver cosas como el modelo de Spotify, ¿no? Aquella historia de, bueno, estamos haciendo Scrum, pero además no solo es Scrum, lo estamos combinando con diseñar los equipos de una forma, son cross-funcionales, pero luego también tenemos grupos que comparten conocimiento, ¿no? Y al final te pones a mirarlo y de alguna forma es una adaptación de lo que sería una estructura matricial dentro de una organización, pero llevado a nivel de equipo, ¿no? Y llevado a una forma de interacción distinta entre ellos. Y si sigues adelante, sobre todo en industrias donde las cosas están tienen bastantes procesos, ¿no? Tienen que pasar ciertos estándares y demás, pues empiezan a aparecer cosas como SAFe, ¿vale? Que lo que intentan es precisamente lograr encajar estos procesos o esta agilidad de forma tal que la cultura en la que eso se está moviendo, ¿no? Una cultura donde a lo mejor, pues, tienes que cumplir la ISO, tienes que tal, pues queden de alguna forma soportado también, ¿no? O quede integrado, ¿vale? Todos estos métodos tienen sus pros y sus contras. O sea, no es que haya una metodología que sea la mejor. No es que dividir los equipos de una forma o de otra sea mejor. Es que depende del contexto y depende del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y de nuevo, si es... y vuelvo a la interdependencia, ¿no? Y aquello de los hilos y la cadena de valor, ¿no? Si resulta ser que tu gente no tiene que colaborar en absoluto, pues a lo mejor no necesitas equipos, ¿vale? Y hay metodologías que te ayudan en ese sentido y también son ágiles, ¿vale? Entonces, de nuevo, todos estos sabores, ¿no? De alguna forma tienen... Ahora, ¿funcionan? ¿No? Es la pregunta, porque si hay mucho hype, al final, ¿cuál es la base detrás de esto, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es un resumen de una parte del Chaos Report de 2015, ¿vale? Que es una consultora que publica cada 2 años un reporte sobre el estado precisamente de lo que es la gestión de proyectos y cosas de este estilo, ¿vale? Y a mí me gusta mucho esta tabla porque resume de alguna forma esa comparación a nivel de resultados, al menos en cuanto a la percepción que tienen las organizaciones que ya están utilizando Agile y que ya están utilizando, que ya están utilizando Workflow, ¿no? Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención, no sé si a vosotros también, ¿vale? La tabla está dividida en tipologías de proyectos, ¿no? Y metodología que están empleando en las filas. Y en las columnas, pues, lo que tienes es el éxito del proyecto, ¿no? Donde éxito total es hemos logrado budget, target, etcétera. Challenge sería hemos logrado algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto y fallo es, bueno, ha sido un desastre, ¿no? Directamente no hemos logrado. Y aquí me llaman la atención varias cosas, ¿sí? La primera es, para un proyecto pequeño,
no hay demasiada diferencia en cuanto al éxito, ¿no? De utilizar Agile o utilizar Waterfall. ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo es más corto, la complejidad es menos, la volatilidad es menos, y de nuevo, lo que comentamos antes, ¿no? Estas metodologías son particularmente buenas en contextos donde esa incertidumbre es muy alta, ¿no? Donde esa complejidad es alta, donde navegar eso y hacer cambios y demás es complicado, ¿no? La otra cosa que llama también la atención, ¿no? Es, aparte de los resultados en general, es la idea de que incluso aunque haya cierto fallo en los proyectos más grandes y demás, ¿no? O no hay un nivel de éxito tan alto, es más probable que a nivel general, pues termines teniendo entre éxitos y los resultados intermedios obtenidos, pues mejores resultados también. ¿Vale? Y esto tiene que ver con que precisamente como estás adaptando constantemente y estás mirando el contexto, a pesar de que las cosas cambien y demás, tienes la oportunidad de acercarte mucho más a donde quieres ir. ¿Vale? Entonces, esto es algo que creo que es bastante interesante. Estos reportes están online, los podéis consultar y demás. Tienen bastante más información y tienen la definición de qué significan cada una de estas cosas, ¿no? Y creo que son datos interesantes de cara a, por ejemplo, tener conversaciones dentro de tu organización sobre, bueno, qué tipo de proyectos son interesantes que probemos con Agile o si deberíamos de aplicar metodologías ágiles o no en algún sentido, ¿no? Ahora bien, la mejor forma que se me ocurre de comparar estos dos temas, ¿no? Metodologías más tradicionales como Waterfall y metodologías ágiles es utilizando Angry Birds, ¿no? Espero que la mayoría de los participantes los conozcan, ¿no? Vamos a ver cómo funcionaría un proyecto Angry Birds de forma tradicional, ¿no? Tenemos nuestro proyecto donde el objetivo es, bueno, dispararle al cerdo este que tenemos señalado aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no? En proyecto tradicional, pues cogemos y miramos, hacemos una estimación, vemos que el viento va para aquí, va para allá, yo creo que podría cambiar, bueno, lo corregimos, vemos un poquitico y cogemos y disparamos, ¿no? Y una vez disparado, pues, ¡pah! Damos en el blanco, ¿no? Eh, y aunque muchas veces esto ocurre, ¿sí? Este modelo de por sí tiene varias suposiciones. Una de ellas es que asume que sabemos todo al principio del proyecto, ¿no? De alguna forma lo que te pide es, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere el cliente. Hacemos unos requerimientos, ¿no? Vale, me lo firmas en sangre aquí, ok. Aparte de eso, sabemos cuánto nos va a tardar hacer una cosa que nunca hemos hecho antes, ¿no? Estoy hablando de nuevo, si haces webs de WordPress, ¿no? Y sacas, ¿no? O campañas de marketing, por poner otro ejemplo, o recruitment, ¿no? Y solo te especializas en ciertos perfiles, a lo mejor pues hay poca incertidumbre respecto al trabajo que estás haciendo, ¿no? En ese caso a lo mejor no te viene tan bien, ¿no? La otra cosa que asume es que sabemos ese tiempo y que además se va a mantener así. O sea, que hay cosas que sabemos de antemano y que además no van a aparecer cosas nuevas o no van a cambiar demasiado en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es que la mayoría de los casos eso no se mantiene y que una vez que ya hemos lanzado y nos hemos metido no sé cuánto tiempo analizando el proyecto y qué era lo que quería el cliente y demás, pues lo que ocurre es todo lo contrario. El cliente cambia de opinión o el contexto cambia porque sale una nueva regulación y ahora ya no podemos hacer lo que queríamos hacer o lo que sea, ¿vale? El proveedor no ha llegado a tiempo para lo que necesitábamos o no tenemos las licencias, lo que sea, y entonces tenemos que adaptar, pero es costoso adaptar en ese momento, ¿no? Y mientras más adelantados en el proyecto estamos, peores, más nos cuesta, ¿no? Y terminamos fallando, ¿no? Terminamos no alcanzando el objetivo, ¿vale? Y la forma en que las metodologías tradicionales hacen este estilo de cosas, ¿no? Para gestión de proyectos
es que cogen y dividen el trabajo que hay que hacer, de nuevo, por funciones, ¿no? O por especialidades, ¿no? Es que lo que necesitamos es primero tener todos los requerimientos y ahora que te lo firmen en sangre, ¿vale? Y esto es lo que vamos a usar. Si luego tenemos problemas, vamos a pelearlo, ¿no? Y luego empieza la fase de diseño y lo que necesitas son 3 meses para diseñarlo, ¿no? En el caso de software, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Planificar la logística de la migración. Muchas veces, además, utilizando herramientas como Gantt y demás, en las cuales lo que miramos es a nivel de tarea, ¿no? ¿Qué le va a costar a un tío hacer, llevar todos los muebles, ¿no? De un sitio a otro? ¿Qué le va a costar a fulano pues encontrar 50 candidatos? ¿Qué es lo que le va a costar, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en el proyecto y nos vamos adentrando más a la parte donde, por decirlo de alguna forma, hay que entregar, ¿no? O hay que lograr el objetivo que estamos buscando, más difícil se hace hacer un cambio, porque significaría volver a etapas anteriores que ya en principio el presupuesto y demás, pues ya lo has utilizado. El tiempo que tú habías pensado que ibas a dedicarle a eso, pues ya se lo has dedicado, ¿no? Y eso hace que sea un poco conflictivo. De alguna forma lo que está intentando hacer este tipo de metodologías es decirte, ¿quieres comerte un pastel? ¿No? Un trozo de pastel. Pues mira, ¿sabes qué? Cuando termine todas las capas del pastel, ¿no? Primero te voy a dar una capa y te voy a dar la primera capa del pastel, ¿no? Y luego te voy a dar la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Pero en realidad la experiencia de haberte comido el pastel o el trozo de pastel no la vas a tener hasta que no esté todo, ¿vale? ¿Esto qué es lo que promueve? Bueno, pues que tardes más en recibir, tú como cliente tardes más en recibir el retorno de la inversión, ¿no? Si algo que a lo mejor podría sacar en un mes y luego en otro mes y luego, ¿no? Irle haciendo incrementos o irle haciendo iteraciones y podría estar utilizando ya desde las primeras 2 semanas, ¿no? Pues ahora me tengo que esperar 3 meses o 6 meses o un año, ¿no? Para verlo. Y en el momento en que lo veo, no es exactamente lo que yo necesito, porque mi contexto ha cambiado. Ya no, a lo mejor es lo que yo te pedí, ¿no? En el mejor de los casos. Pero lo más probable es que no lo sea, que mi contexto ya ha cambiado. Y el otro punto es que promueve, el hecho de dividir el trabajo de esta forma, promueve los hilos, ¿no? Promueve precisamente esa falta de agilidad que habíamos comentado antes, ¿no? Y esto puede ser cooperación entre distintas funciones de la empresa, ¿no? Finanzas, legal, no sé qué. Lo típico es, hemos firmado un proyecto o necesito contratar a este proveedor, ¿no? Y le tengo que pedir a legal que me dé la plantilla del nuevo modelo de contrato que tenemos, que luego se lo tiene que enviar al otro tío, que lo tiene que firmar, que lo tiene que revisar otro, ¿no? Y al final yo necesito que este proveedor me dé el servicio o el producto, lo que sea, y he tardado 3 meses, ¿no? 3 meses que no tengo nada para mostrar o para hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la contraposición a esto o de qué forma las metodologías ágiles intentan trabajar estas problemáticas que comentamos, ¿vale? Pues imaginemos el mismo proyecto, ¿no? Tenemos el cerdo y demás, ¿vale? Y cogemos y hacemos una pequeña estimación y tiramos. Pero ¿qué sucede? El cerdo se sigue moviendo, ¿no? Pero como nosotros no hemos hecho esa mega inversión de planificarlo todo, demás, asumiendo que nada va a cambiar y demás, sino que hemos planificado lo que necesitábamos, ¿vale? A grandes rasgos y a nivel más cercano, ¿no? Pues podemos, o sea, no nos cuesta tanto reajustar, porque, ¿vale? Entregamos hasta donde estamos y volvemos a mirar dónde se ha movido el seto, pum, y volvemos a lanzar, ¿no? Y volvemos a ajustar y así. El seto se puede mover todas las veces que haga falta, ¿vale? Que podemos ajustar la dirección en la que se está moviendo el proyecto según las necesidades del contexto, del cliente y demás.
¿sí? ¿Cómo logran estas metodologías hacer eso? Utilizando lo que llamamos el ciclo de PDCA, ¿vale? La idea es aprender. ¿Aprender de qué? Aprender del producto o servicio que estamos dando, ¿sí? A la vez que lo estamos dando, no al final, ¿sí? Aprender sobre cómo estamos funcionando juntos, ¿no? Cómo estoy colaborando yo con otros proveedores, otras funciones dentro de la casa, otras personas, ¿sí? Y en base a eso, ir ajustando el camino, la dirección en la que estamos yendo, ¿vale? Planifico, actúo, verifico si eso es lo que estaba buscando y demás, y a partir de ahí, pues reajusto ese plan y es de forma iterativa, de forma constante, logro ese aprendizaje a la vez que estoy entregando valor, ¿vale? A la vez que mi cliente tiene algo, ¿sí? del valor que necesita. ¿Okay? La otra cosa interesante que hacen las metodologías ágiles en la mayoría de los casos es separar el tema de las horas, ¿sí? Desligar de tiempo el trabajo que hay que hacer. ¿Vale? Y esto suena un poco contraintuitivo, pero la mayoría de la gestión de proyectos en este sentido lo que busca es mirar tendencias reales de cómo está funcionando tu equipo, de cómo está funcionando tu servicio, de cómo está funcionando pues, tu organización, ¿no? Y hacer las planificaciones en base a esos datos, no en base a cuánto yo creo que voy a tratar, porque la realidad es que como personas somos muy malos estimando el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar haciendo algo? ¿Vale? En lugar de eso se utilizan otras técnicas, no voy a entrar demasiado en detalle, pero miramos básicamente métricas, miramos la realidad de cómo está evolucionando el proyecto y en base a eso es que podemos hacer esas predicciones de, yo qué sé, cuándo acabará el proyecto o qué tipo de funcionalidades vamos a poder tener en qué fecha y cosas de ese estilo, ¿vale? De alguna forma lo que busca, si en el otro lado estábamos mirando que queríamos comernos el pastel, ¿no? Como por capas y cuando termina, entonces es que tienes todo el valor, ¿no? Aquí lo que dice es, no, yo te voy a dar una cuñita y en base a esa cuñita, pruébala, ¿sí? Y a partir de ahí, dime qué te ha parecido, estaba muy dulce, estaba bien, no sé qué más, y en la siguiente que te voy a entregar, ¿vale? Yo puedo incorporar ese conocimiento, ¿vale? Y así sucesivamente. Y puede inclusive que a mitad de estarte comiendo el pastel tú me digas, oye, es que ya estoy lleno, ¿vale? Esto es suficiente para mí, ¿no? Este servicio, yo te había pedido, como me pediste al principio un montón de funcionalidades, ¿no? Como me pediste al principio que te diera todas las funcionalidades, yo te he pedido la lista de la compra, ¿vale? Pero resulta ser que con esto que me has entregado ya está, porque mi contexto cambió o lo que sea. Y eso permite, de alguna forma, tener esas conversaciones con el cliente basadas en confianza, basadas en que ya han visto resultados, ¿no? Y demás, y a partir de ahí, pues, reajustar el proyecto, decidir lo que quieres hacer, ¿no? Contractualmente, de hecho, esto es bastante beneficioso para ambas partes, ¿no? Porque dices, hostia, ¿cómo terminar el proyecto antes? No, y no cobro. Sí cobras. Cobras algo por el resto del proyecto que no se ha terminado, ¿sí? De hecho, sin haberle dedicado ningún tipo de esfuerzo, y el cliente también puede recuperar parte de su inversión. Esa es una de las cosas o de las formas en las que se podría coordinar eso, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor conocen este framework, ¿no? Scrum, que es uno también de los más populares, junto con Kanban. Y la pregunta que os haría es, ¿cuántas veces aparece en este framework, ¿no? El ciclo de PDCA, ¿no? Ese ciclo en el cual yo planifico y aprendo y demás. Sí, esto es una pregunta para vosotros. Voy a dar un minuto para que penséis en eso. Lo escribís en el chat y yo lo pongo a medida que lo vayáis poniendo.
¿Hay alguna respuesta ya? Creo que no puedo ver eso. Perdona, ahí no me estabais escuchando. José, ¿me escuchas tú ahora, no? Sí, dime, dime. No, decía que Elisa dice 3, Francisco continuamente, Ronald en cada reunión de retrospectiva, Mercé en cada sprint, Francés Mm, una, Delfort de 5 a 20, José Enrique 3. ok, ¿vale? Los ciclos, a pesar de que se ejecutan más de una vez, ¿vale? O sea, en cada iteración eh, diariamente se hace el ciclo de PDCA, por lo tanto, en función de qué longitud o cuánto es cada iteración, pues diariamente pues vas a tener un ciclo, ¿vale? Luego tienes un ciclo de PDCA para lo que es la parte de planificación del producto, ¿vale? Y eso ocurre al principio de la iteración, cuando te sientas con todo el equipo y dices, bueno, esto es lo que vamos a estar, ¿no? Esto es lo que, la prioridad que tenemos, qué es lo que podemos hacer durante esta iteración y demás, ¿no? Y conjuntamente miráis qué es lo que se puede hacer, cuál es el incremento de producto que se puede entregar y cuando se termina, pues se hace una revisión, se le enseña, ¿no?, al cliente, se obtiene feedback y ese feedback va a lo que sería la pila de productos, ¿no? O esas funcionalidades, ¿no? Y puede ser que te pidan un cambio, puede ser que te digan, oh, perfecto, como lo hiciste desde el principio. Puede ser que en esa iteración te digan, ah, ¿sabes qué? Que ahora se ha despertado marketing y nos está pidiendo que hagamos no sé qué, y eso no lo teníamos planificado y hay que, ¿no? Y tienes otro ciclo. Y luego tienes otro ciclo más que es en cada iteración el equipo en la retrospectiva, ¿vale? Evalúa cómo está funcionando. ¿Sí? Y dice, hostia, esto lo podríamos hacer mejor si empezamos a hacer esto y esto, tal. Y en la siguiente iteración, pues incorporan esos cambios y van mejorando cada vez cómo están mejorando. Entonces, ese ciclo aparece 3 veces ahí adentro. ¿Vale? A pesar de que se repite durante la iteración, pero como proceso está 3 veces. Está una vez a nivel de producto, una vez a nivel de proceso y luego una vez a nivel del propio equipo y de coordinación, que es lo que se hace en las dailies. ¿Vale? Una cosa muy común que ocurre es que la gente, como comentaba, ¿no?, dice, vamos a hacer dailies porque guay, así vamos a ser ágiles y demás. Y luego las dailies se convierten en un reporte, ¿no?, donde cada uno viene y dice, no, bueno, ayer estuve haciendo tal, hoy voy a estar con no sé qué y ya está, no tengo ningún bloqueo. Cuando en realidad lo que deberían de estar preguntando es, ok, ¿cómo hacemos para entregar valor? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos como equipo para asegurarnos de que lo que sea que está en proceso ahora mismo, lo logremos terminar? Ah, hay bloqueos y no sé qué, espérate, me pongo yo contigo y tal. Ah, no, que lo que hay que hacer es llamar, pues, oye, no tengo tiempo, vale, pues sí, es un punto de sincronización. Lo que busca este framework es que, de alguna forma, ese proceso de aprendizaje esté instaurado a nivel digamos, de rituales o de eventos, ¿no? Si no están ocurriendo ya, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no te puedes comunicar fuera de esos momentos? No, para nada. Comunícate todo lo que haga falta, ¿sí? Lo que busca esto es que haya un mínimo, ¿vale? Entonces, parcialmente muchas de las respuestas tenían razón, ¿no? O sea, sí, en la retrospectiva, ahí hay un ciclo, en el otro, sí, ¿vale? Pero en general en el proceso está tres veces, ¿vale? Estás aprendiendo sobre producto, estás aprendiendo sobre cómo funciona el equipo y estás ayudando al equipo a coordinarse y a sincronizarse, ¿sí? De Bueno, forma pues real. José y Elisa habéis acertado. ¿Vale? Entonces, vale,
todo este tema de las metodologías ágiles y tal, ya me queda claro que yo que sé, que no es solo para tech, ya me queda claro que, bueno, cuáles son los beneficios que tiene y demás, a nivel de recursos, vamos atrás de ese slide. A nivel de, esto estoy tirando las preguntas originales, ¿vale? A nivel de cómo nos organizamos como equipo y demás, una de las cosas que tiene este framework, por cierto, es que el equipo que hace la entrega de valor o del incremento de producto y demás, ¿sí? Es un equipo que en principio tiene todo lo que necesita para poder hacer esa entrega de valor, con lo cual es un equipo cross-funcional. Es un equipo que a lo mejor, sí, a lo mejor hay un tío de marketing ahí adentro que sabe hacer el tema de campañas y no sé qué. Y hay un tío de desarrollo que es el que se encarga de crear las landings. Y hay un tío de diseño que es el que se encarga de crear los banners. Y hay un tipo de lo que sea, ¿no? Hay un product owner o un jefe de proyecto, un business analyst, lo que sea, las funciones que hagan falta para que tú puedas entregar el valor que hace falta. ¿Sí? Ok, entonces, si quiero empezar, ¿no? ¿Qué tipo de cosas tengo que tener en cuenta? ¿Vale? Eh, lo primero es por qué lo quieres hacer. ¿No? Te estás montando en el barco por el hype, ¿no? Porque todo el mundo está usando Agile y mi cliente me lo ha pedido y tal, pero si ese es el motivo, yo te diría que no, que no empieces por ahí. O sea, que te preguntes qué es lo que realmente vas a obtener como beneficio. Porque a lo mejor no son las metodologías ágiles lo que necesitas. A lo mejor necesitas otro estilo de cambio, ¿no? Y lo que ocurre con muchas organizaciones que intentan hacer Agile cosmético, ¿no? Y cuando digo Agile cosmético es, vale, vamos a usar Scrum, o vamos a usar Kanban, o vamos a usar no sé qué. Vamos a poner post-its en la pared, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Lo que ahora, bueno, tenemos post-its en la pared, ¿no? Y yo qué sé, y cuando terminamos una tarea, pues vamos y actualizamos en la pared el post-it. Pero no hay reflexión, no hay aprendizaje, no hay adaptación, ¿no? De la forma en la que estás trabajando. Entonces, el término cargo code, que viene de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando en el Pacífico pasaban los aviones y dejaban caer supplies, ¿no? O sea, recursos para los soldados que estaban en las islas y tal, y los habitantes veían aquello y decían, oh, qué bien, de repente ha aparecido algo, ¿no? Y me ha dejado comida aquí, pues vamos, ¿no? Nos aprovechamos de eso, ¿no? Y cuando acabó la guerra, pues dejaron de venir los aviones. Entonces la gente dijo, ¿cómo hacemos para que vuelvan? ¿No? Ah, ya sé, seguro si cogemos y construimos un avión y le rezamos y le tal, pues, ¿no? Vamos a hacer todos los rituales, ¿no? Que nosotros hemos visto, todas las prácticas, ¿no? Que hemos visto esperando que obtengamos el mismo resultado. Pero el problema es que no está conectado lo que estás haciendo con el por qué lo estás haciendo. ¿Sí? El conocimiento de la base de por qué ocurre y para qué sirve y demás no está. Entonces, si eso no está, las posibilidades de que obtengas lo que estás buscando son muy bajas. ¿Vale? Eso es lo primero, entender por qué tiene sentido a nivel de equipos, a nivel de negocio, a nivel de todo, de estrategia inclusive, porque te diría que algo como esto, un cambio como este es estratégico. ¿Vale? Ese sería el primer punto. El segundo es entender cuál es tu contexto. ¿Vale? Y hay otra cosa aquí que no hemos comentado, ¿no? Pero el riesgo que hay al fallo y demás es una de las cosas que influye bastante. ¿Vale? La naturaleza del trabajo que se hace no es lo mismo hacer servicio, ¿no? O hacer, qué sé, trabajar, o sea, ser un call center, ¿no? O una línea de producción que hacer un proyecto de software, ¿no? Donde, yo qué sé, hay releases, hay no sé qué. En el otro lado te pueden llamar en cualquier momento puede llegar alguien al hospital, ¿no? Y ser una emergencia y hay que organizarse alrededor de atender esa emergencia, ¿no?
Entonces, el contexto y la naturaleza del trabajo que hacemos dentro de la organización o dentro de las funciones que se quieran agilizar o lo que sea, ¿no? Los flujos de valor que se quieran agilizar, es imprescindible. Y también a nivel de tiempo, ¿no? Que es, si quiero empezar, ¿en cuánto tiempo espero ver resultados o quiero ver ¿no? que de alguna forma esto está calando dentro de la organización? ¿Vale? He comentado lo de riesgo porque precisamente en industria, ¿no? Si estás lanzando un cohete, ¿no? Donde si hay un fallo explota y son billones, ¿no? Lo que pierdes, pues a lo mejor ahí no quieres utilizar Agile y necesitas otra cosa que te permita cortar dentro de la curva de la bañera esta, ¿no? Toda la parte inicial, todo lo que es los errores que se producen cuando acabas de lanzar el proyecto, ¿no? O cuando acabas de poner algo en producción, o cuando acabas de darle esa primera iteración a tu usuario, a tu cliente, ¿no? A la persona que de alguna forma recibe el valor. ¿Vale? Esas son cosas a tener en cuenta. Y dentro de ese contexto, yo creo que la parte clave, ¿vale? Lo más importante, porque puede que hayas respondido sí, 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 tiene sentido, sí, lo queremos hacer porque nos da una ventaja competitiva y queremos tal, sí, sí, sí. Lo más importante es si tienes el sistema operativo organizacional, ¿no? Que se necesita. Y esto es clave. Recordar, y vuelvo al principio, ¿no? El core, la raíz de todo esto, ¿sí? Es el mindset, es la mentalidad, es la filosofía. Si tú estás hablando de adaptación y en tu organización la adaptación no es un valor, no es algo que se vive, ¿vale? Vas a sufrir, ¿vale? Si en tu organización la transparencia, que es una de las cosas que promueven muchas de estas metodologías, no es un valor y tú escondes cosas a tu cliente o no quieres que se entere no sé qué, o entre tus departamentos, pues vas a sufrir, ¿vale? Entonces, tener claro, al menos si no tenemos ese sistema operativo que queremos cambiarlo, yo diría la clave de ese éxito, ¿no? Luego es ir y cambiarlo también, que no es nada fácil, ¿vale? Pero de alguna forma, el manifiesto ágil lo que hace es describir una cultura organizacional en la cual estas herramientas, ¿sí? Pueden dar los resultados que tú necesitas. Si no hay autonomía o si no hay, ¿no? Si el liderazgo se ve como, por ejemplo, yo soy, ¿no? El jefe es el que tiene todas las ideas, ¿no? Pues no vas a tener un equipo colaborativo, vas a tener un equipo de followers, ¿no? De gente que está esperando a lo mejor a que le digan lo que tiene que hacer y que no sé qué. Tal. Y bueno, esas cosas al final hacen que no puedas sacar todo el valor, digamos, de adoptar metodologías como estas. Ahora bien, miremos algunos datos, ¿no? Porque a nivel del tema Agile hay un reporte que se saca anualmente, Version One, que es una empresa que tiene su propio software, digamos, de agilidad y tal. Pues una vez al año hace el Annual State of Agile Report, ¿vale? Y el año pasado, bueno, casi todos los años, una de las cosas que miden es, le preguntan a la gente cuáles son las barreras, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos fundamentales o los retos fundamentales a los que se tienen que enfrentar cuando están adoptando Agile, ¿vale? Y si se dan cuenta, la mayoría de las cosas que están no son formación. O sea, insufficient training and education viene a ser el quinto por ahí, ¿no? O sea, antes que eso, cultura, soporte y demás, ¿vale? O sea, y esto es clave, porque si no tienes eso, ya puedes formar a la gente en la metodología que quieras, sabrán recitarte de memoria el manifiesto, pero en su día a día no estarán aplicando la base, ¿no? Que al final es lo que quieres para obtener esos resultados, ¿vale?
Entonces, esto es clave. La otra cosa es, ok, si quieres empezar, ¿cuáles son las claves también, ¿no? O cuáles son los tips, ¿vale? El primero es, a nivel interno, tener a alguien que esté de alguna forma ayudando en esa transición, no solo a nivel de la gestión del cambio, sino también a nivel de entender la filosofía, ¿no? Tener a alguien que no entiende cuál es la filosofía liderando eso es una receta para el desastre, ¿vale? De nuevo, si son equipos y demás, buscar cierta consistencia, porque si no hay consistencia no vas a poder lograr los resultados del aprendizaje, ¿no? O sea, si un equipo está aprendiendo y ese aprendizaje no se esparce, pues estará reinventando la rueda siempre, ¿no? Saldrán los mismos problemas y los volveremos a resolver y a lo mejor los resolvemos de forma distinta, además, ¿no? De nuevo, a nivel de herramientas también es interesante tener cierta consistencia, ¿sí? Siempre puedes traer a alguien de afuera para que ayude, ¿no? En el sentido de que al final, por ejemplo, organizaciones como la nuestra, que trabaja bastante el tema de transformación organizacional enfocado a Agile, pues bueno, pues tienen la experiencia de haber, no solo haberlo vivido y utilizarlo, como en nuestro caso, ¿no? Que lo usamos internamente, sino también de haber visto miles de contextos, ¿no? Y lo que en un contexto funciona puede no funcionar en otro, pero como mínimo no te tropiezas con la misma piedra, ¿no? Y el último sería, como comentaba, soporte ejecutivo, ¿vale? No sirve de nada, ¿no? Que el equipo a lo mejor quiera hacer el cambio a una cosa más allá y que luego cuando empiezan a mirar la cadena de valor y quién colaboran y no sé qué, no tengan el soporte para lograr esa colaboración, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre usar la metáfora de imaginar que estáis jugando al fútbol, ¿no? Estaríamos de acuerdo que el objetivo de un equipo que está jugando al fútbol es ganar el partido, ¿no? Pero ahora supón que al delantero tú le dices, bueno, por cada gol que anotes, ¿vale? Voy a pagarte 1.000.000 de euros, ¿vale? Y al portero le dices, tú por cada gol que te metan te voy a quitar 1.000.000 de euros, ¿no? Te voy a pagar 10 y te voy a... ¿Qué ocurre ahí? ¿No? Pues bueno, pues si le preguntas al portero, él prefiere seguramente perder el partido 1-0, ¿vale? Que ganar el partido pues 6-5, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí, a nivel de mi objetivo, a nivel de cómo yo, ¿no? Del sistema que hemos puesto en nuestra organización para supuestamente motivarnos y para tal, está yendo en contra de esa colaboración y está yendo en contra de ese trabajo en equipo que estábamos buscando, ¿no? Que en principio. Y lo mismo ocurre con el delantero, ¿no? Si vos prefieres en los últimos 5 minutos de partido no venir ¿no? O no defender o lo que sea porque tiene oportunidad pues de anotar otro gol, ¿no? A lo mejor me puedo echar otro millón más, ¿no? De alguna forma, cuando hablamos de executive sponsorship nos referimos a lograr desbloquear todas estas cosas que de alguna forma son impedimentos de cómo funciona la estructura de la organización al día de hoy y que están en el camino, ¿no? Están bloqueando el que podamos ser ágiles, ¿vale? Muchas veces esas barreras o esos silos no se crean solos. Tenemos sistemas dentro de la organización que se encargan de reforzarlos, ¿sí? Y se puede tomar la forma de liderazgo, puede tomar forma de, yo qué sé, sistemas de recompensa, hay muchas cosas que influyen en eso, ¿vale? ¿Por dónde empezar? Si quiero empezar así, lo primero es aprender, ya sea formarse, sea viendo vídeos, sea unirse a la comunidad. Por ejemplo, la comunidad Agile en Barcelona y en España es un buen punto de partida. Estoy seguro de que en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina también hay hay bastante movimiento en ese sentido.
unirse a esas comunidades y empezar a hablar con gente que conoce, que está pasando por lo mismo, que ha resuelto algunos de esos problemas y que a lo mejor comparte parte del contexto, ¿no? Y de cómo lo han solucionado. ¿Vale? Y luego, independientemente de qué metodología escojas, empieza visualizando el trabajo, ¿vale? Mapea cuál es tu cadena de valor. Si yo soy un departamento de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde está? ¿Quién es mi cliente? Y mi cliente, por lo general, no es alguien interno, ¿vale? Mi cliente es alguien que termina pagando por el servicio, ¿sí? En el momento en que tú empiezas a pensar de qué forma yo como recursos humanos puedo ofrecer valor al resto, ¿no? A ese cliente final, entonces empiezas a ver que, bueno, que hay cosas que a lo mejor están siendo una fricción que podríamos hacer distintas y que podrían cambiar esa fricción, ¿no? Y cuando empiezas a ver todos los pasos intermedios que hay, ¿no? Todas las interacciones que tienes con el resto de los departamentos o de las funciones, yo qué sé, con legal, con el tío de no sé qué, dentro de tu propio equipo, el que se dedica a la parte de riesgos, de prevención de riesgo, la prevención de riesgos, algo que, ¿no? Luego tienes el que de alguna forma está intentando llenar una posición, ¿no? O sea, cuando empiezas a mapear todas esas interacciones y dónde empieza y dónde termina ese valor, te das cuenta, ¿sí? De dónde están los bloqueos o las ineficiencias, ¿sí? Y empiezas a poder analizar, ¿no? En el siguiente punto, que es crear los espacios de reflexión, ¿no? Y decir, ok, ¿sabes qué? Que cuando queremos reclutar gente, a pesar de que agendamos para que el tipo venga a hacer la entrevista, no sé qué, súper rápido, luego nos metemos 2 semanas esperando a que el tío de legal, que es uno solo, ¿vale? Pueda hacer el tema del papeleo. No sé, ¿no? Hostia, pues, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Ahí la respuesta no es, bueno, pues hay que, esto tiene que ir otra gente. No, no, si yo soy parte de esa cadena y si yo tengo visibilidad sobre eso, ¿por qué no voy y hablo? Y mira, ¿de qué forma yo te podría ayudar? ¿O de qué forma podríamos montar otro sistema en el cual tú, que eres una única persona, ¿no? Yo no te genere más trabajo y podamos agilizar esto. Todo el mundo gana, ¿no? Pero eso solo ocurre si tienes esos espacios de reflexión en los cuales la organización puede, cuando digo la organización es los equipos dentro de la organización, da igual de qué función son, ¿sí? O sea, la gente que de alguna forma tiene que intervenir en esa cadena de valor, ¿no? Interviene en ofrecer ese producto, ese servicio, lo que sea, a nuestro cliente final, puede sentarse. Si ellos pueden sentarse y decir, ok, mira, estamos viendo esto y aquí hay esta cosa que no está funcionando, ¿qué podemos hacer para modificarlo? ¿Qué podemos hacer para evitarlo, gestionarlo y tal? ¿Vale? Y a partir de ahí, pensar que la organización es un sistema vivo. Tú no puedes coger y decir, bueno, a partir de ahora, pues todos vamos a, lo puedes hacer, ¿no? Pero la fricción que va a haber para un cambio grande, ¿no? O que cambiar muchas cosas, es bastante más alta que introducir pequeños cambios, ¿no? A lo mejor para el tipo de legal ese, preparar una plantilla o tal, es algo más pequeño que le quita trabajo luego y demás. O sea, si claramente ve dónde está el valor para él, ¿no? Y por qué se está planteando y demás, puede ayudar, digamos, a que de alguna forma vea ese cambio o esa transformación, porque al final es una transformación, ¿no? Como algo más beneficioso para él, ¿no? Si está conectado directamente a lo que a él le interesa, ¿no? Y si lo que le interesa, y vuelvo a la metáfora, ¿no? Si lo que le interesa es que no le marquen goles y que tal, y estamos perdiendo el partido, ¿vale? Pues a lo mejor hay que replantear sistemas, ¿no? Y hay que replantear cómo se plantean esos objetivos o esos focos, ¿no? Al final, si con algo me gustaría que nos quedamos es que pensar que la agilidad es un camino, ¿vale? Siempre vas a poder hacer las cosas mejor, ¿vale? Y a lo mejor empiezas, ya sabes, poniendo cera, quitando ceras, ¿no? Y luego entiendes qué es lo que hay detrás.
A lo mejor ahora mismo, yo qué sé, pues tardas 3 meses en cerrar un proyecto con un proveedor porque tienes 50 barreras burocráticas, ¿no? Pero si lo miras en perspectiva, si lo miras como que, yo qué sé, hace un año tardábamos, yo qué sé, 6 meses en cerrarlo en lugar de 3, ¿no? Pues hemos evolucionado, estamos en ese camino. A lo mejor no lo hacemos como una startup que lo cierras de un día para otro, ¿vale? Pero estás en la dirección correcta. Estamos mejorando y estamos poniendo el foco, digamos, donde toca, ¿no? Y por último, hay esta frase que me gusta bastante, ¿no? El proverbio chino este, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, ¿no? Y sí, ojalá cuando estábamos creciendo nos hubiésemos dado cuenta de estas cosas. Ojalá que cuando hicimos el cambio el año pasado hubiésemos pensado que nos iba a pasar esto. Perfecto. Pero ahora que tenemos esa información, ahora que sabemos qué es lo que no está a lo mejor funcionando o dónde están las oportunidades de mejora, pues, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿No? Y bueno, hagámoslo. Empecemos ese camino hacia la mejora. ¿Vale? Entonces, aquí termina un poco la presentación. Sé que no he tocado en el tema de cambio, no he tocado algunos de las preguntas que sacaron. Esto lo he dejado precisamente para el final, porque la transformación como tal no tiene que ver con la metodología. ¿Vale? O sea, es un poco lo que comentaba. Cuando hablamos de adopción de estas metodologías y demás, pues vas a la raíz, vas a cambiar lo que es la cultura de la organización, vas a cambiar lo que es los comportamientos aprendidos de la gente, ¿no? Y eso es algo que va más allá de si estás utilizando Kanban o si estás utilizando otra cosa, ¿no? Entonces, por eso lo he dejado para el final, precisamente para entrar un poco más en detalle en las preguntas. Y bueno, hasta aquí. No sé si entramos en el turno de preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchas gracias, José. Y efectivamente entramos en el turno de preguntas. Antes de nada, recordaros que si queréis hacer webinars como los está haciendo ahora José con nosotros, escribirme a info@daacontenidos.com y poder dirigiros a toda nuestra gran audiencia, tanto en España como en Latinoamérica. Bueno, vamos a ver. Os recuerdo que para hacer preguntas, nosotros siempre vamos a dar preferencia a los que participéis vía micrófono. Tenemos ahí pues unos 10 minutillos para hacer mesa redonda con José. Levantar la mano, accionando el botoncito levantar la mano del panel de control, ahí como un iconito con una mano levantada. Pues la accionáis y yo os abriré el micro. Solo se ve, digamos, no se ve la webcam, es solo el micro, ¿vale? O sea que, bueno, aprovechar ahora que tenemos aquí a José con nosotros, recordar, levantar para poder participar vía micrófono. Bueno, lo primero que tenéis que tener es un micrófono que funcione y en segundo lugar, pues accionáis el botoncito levantar la mano del panel de control de GoToWebinar, y a ver si alguno de los 55 que estamos en la sala, pues os podemos escuchar directamente vía micro, que sería lo mejor. También podéis participar vía chat. En el chat, pues me pasáis las preguntas. Bueno, José, pues vamos a retomar algunas de las preguntas que nos hacían antes, que a lo mejor bueno, pues podemos complementar. Por ejemplo, la pregunta típica siempre, y es la primera que os hice yo a vosotros también cuando conocí lo que hacíais, era efectivamente, y tú lo has dicho, estas tipo de metodologías nacen, por así decirlo, en los equipos de desarrollo de software, ¿vale? Y ahora se pueden trasladar a otros ámbitos de la organización o incluso a toda la organización. Pero en realidad vosotros ahora en Barcelona estáis trabajando, ¿con quién trabajáis más? ¿Con departamentos de desarrollo o con, digamos, otros departamentos? Hemos trabajado tanto con departamentos de desarrollo como departamentos que hacen, por ejemplo, recursos humanos, como marketing y demás. Incluso en dependencia del tamaño de la organización, organizaciones un poco más pequeñas, 60 personas o así, pues hemos trabajado con toda la organización.
Porque de nuevo, el punto aquí es, si lo que se intenta hacer es copiar de un sitio a otro exactamente la metodología, ¿no? Obviamente que no vas a tener, ¿no? ¿Qué cosa es una feature en mi, ¿no? Hacer esa traducción, digamos, no es tan sencillo, pero en el momento en el que te vas al nivel anterior, ¿no? En el momento en el que empiezas a pensar en, ok, colaboración, vamos a mirar lead time, ¿no? ¿Cuánto tardamos en, vamos a ver, vamos a mapear el flujo de trabajo que tenemos, ¿sí? Vamos a ver en dónde se nos está quedando trabado el trabajo, ya sea porque no tenemos capacidad, ya sea porque está esperando por otra persona. Empiezas a identificar cuáles son las mejoras que puedes hacer, ¿no? Antes ponía el ejemplo de, hay un post bastante bueno, por ejemplo, de Typhon, como explican su proceso de recruitment, que están aquí en Barcelona, cómo modificaron su proceso de recruitment, de que tardaban, no recuerdo si eran 2 meses o así en contratar a alguien, ¿vale? A 1 o 2 semanas, ¿no? O sea, cómo lograron optimizar su cadena de valor, ¿sí? Para que quitar todos los desperdicios, quitar todo lo que de alguna forma no es algo que aporte, ¿no? O modificar la forma en que lo están haciendo, precisamente para poner al cliente en el centro, ¿no? O para poner digamos, a la organización, en muchos casos, ¿no? Entender cómo servir mejor a la organización, ¿no? Y al resto de equipos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es totalmente actual y sí, trabajamos con contextos que no son solo tecnología. Obviamente, tecnología, como ya lo tiene tan, digamos, primero, como es un contexto súper complejo, ¿no? Porque hacer software es comunicación total, ¿no? Es el cliente intentando decirte lo que quiere, ¿no? El jefe de proyecto intentando pasárselo a otro. Luego, entre los equipos comunicándose ellos. Luego, al final es un poco juego del teléfono, es bastante complejo. Entonces, sí, hay una mayoría, ¿no? Pero lo empezamos a ver más todavía, por ejemplo, la banca que está transformándose bastante, ¿no? Y que además tiene la pasta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para invertir en ello, porque les va, ¿no? La vida, pues lo está haciendo. O sea, y lo puedes ver, yo qué sé, en su red de logística para los cajeros, ¿no? ¿Cómo mantenemos la red de cajeros funcionando? La administración pública, ¿no? Lo podrías aplicar en cualquier contexto, de nuevo, donde le vas a sacar beneficios, que es cambiante, complejo y demás, ¿vale? Y donde haya esa colaboración. O sea, Me preguntan por aquí si tienes algún tipo de recomendación con respecto al software quizá de gestión de proyectos que se pueda utilizar para implantar mejor este tipo de tecnología. Si recomendáis software de gestión de proyectos o algún tipo de software para ayudar en la implementación de ese tipo de metodologías. sí, nosotros personalmente, a ver, depende obviamente del contexto, ¿vale? O sea, es como todo, ¿vale? Pero básicamente lo que nosotros buscamos a nivel de visibilizar el trabajo, ¿vale? Porque de nuevo, depende de tu contexto, la herramienta, ¿quieres que visualice el trabajo o quieres, yo qué sé, que 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 lo tengas un gestione. sistema de ticketing, ¿no? O sea, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, Sí. tienes que mirar un poco cuáles son las necesidades de tu negocio para hacerlo, ¿no? Con lo cual, nosotros sí que recomendamos, de hecho utilizamos Linkit, que viene a ser un panel, por decirlo de alguna forma, visual, pero que es precisamente súper adaptable. Tú puedes coger y mapear tu propio flujo de trabajo sin necesidad de saber 5.000 configuraciones, ¿no? O sea, o entender cómo va, yo qué sé, cosas más complejas, ¿no? Como Jira o como qué cosa es un trío o qué cosa es no sé qué. Y puedes coger, igual que en una pared coges y tiras tus líneas y le pones post-its y tal, pues eso mismo llevado a virtual, ¿no? Entonces es una herramienta que nosotros utilizamos bastante porque además te da métricas out of the, ¿no? O sea, en lugar de, porque esa es la otra cosa, puedes empezar físico,
Pero si empiezas físico y luego quieres tener, yo qué sé, ¿cuánto tardamos en, ¿no? en sacar, ¿no? O en llenar una vacante? ¿O cuánto tardamos en el paso del sourcing, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pues hacer todas estas cosas a mano te da una carga de trabajo extra, ¿no? Que tampoco es como que tengas súper disponibilidad, ¿no? Al final, si viene embebido dentro de la aplicación, mejor. Y entonces puedes empezar a tener conversaciones como la que comentaba antes, ¿no? Ok, bueno, esta semana hemos tenido 50 urgencias, ¿no? O sea, da igual si eres recursos humanos o eres un call center o eres la parte de la organización que sea, ¿no? Hemos tenido 50 urgencias, ok. Vale, pues vamos a mirar esas urgencias, ¿no? ¿Por qué han salido tantas urgencias? ¿Cómo las podemos mitigar, ¿no? Si vuelven a ocurrir, ¿cómo podemos hacer para dar una respuesta más rápido? ¿Cómo podemos resolverlo directamente? ¿Cómo se han generado, ¿no? Entonces empiezas esa reflexión en la cual tú puedes evaluar cómo está funcionando y trabajar a partir de ahí y hacer esos pequeños incrementos para lograr agilidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Kanban es una metodología que nosotros además recomendamos bastante porque te permite empezar en donde estás y evolucionar a partir de donde estás, ¿no? Poner el foco o hacer esos cambios culturales, ¿no? O de comportamiento de una forma gradual, ¿no? Empezando en lo que sea tu proceso ahora, ¿no? Y entonces a partir de ahí irlo evolucionando. Que cuando te vas a otra cosa como Scrum o te vas a otra cosa como Stream Programming, o yo qué sé, el Discipline Agile, ¿no? Cualquiera de estas, pues trae una lista de cosas ahí que claro, tiene resistencia porque de repente me has cambiado completamente. Es súper intrusivo, ¿no? Desde ese punto de vista, empezar ahí, y por eso he hecho las recomendaciones estas, empezar ahí creo que es clave. Oye, ¿y quién, digamos, dentro de la compañía es el más indicado para liderar, digamos, la agilización de la compañía? Digamos, El SEO. esto es el CEO, o sea, El SEO. digamos, O el equipo sea, cuando directivo. hablamos del soporte sponsorship, ¿no? Obviamente no es el SEO solamente. O sea, cuando empiezas una transformación, una de las cosas que buscas es que haya el sponsorship, ¿no? Y de cierta medida, quién está apoyando esa transformación define, ¿no? Según el nivel de autoridad que tenga, define dónde van a estar las barreras. ¿Me explico? O sea, si es alguien que está intentando agilizar su departamento, es muy difícil a nivel organizacional salirse de ahí, a no ser que ya eso esté funcionando bastante bien, ¿vale? O sea, puede ser que en algún momento te salgas de ahí, pero no te vas a salir de ahí si no tienes el apoyo de alguien de fuera de esa área de actuación. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, si me preguntas quién es el ideal, si el CEO está on board, ¿no? Pues a partir de ahí, todo lo demás se puede gestionar, ¿no? Y de nuevo, eso no tiene que ser un impedimento tampoco, o sea, puedes lograr agilidad de nuevo dentro de tu equipo o dentro de tus equipos o dentro de una cadena de valor en concreto, ¿no? Veámoslo de nuevo como un camino, no es que si no somos completamente agile, no somos agile, no funciona así, ¿vale? A todo el mundo le gustaría, pero no funciona así. Entonces, verlo como pequeños pasos, ¿no? Mejoremos la colaboración entre nosotros, mejoremos la colaboración entre nuestros departamentos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Lo que sí que es clave dentro de todo este tema es que tengamos un objetivo común. Y esto, por ejemplo, antes hablaba de la cultura y demás. El tener una cultura, por ejemplo, donde el cliente está en el centro, ¿no? Por ejemplo, si te vas a departamento de marketing, por ejemplo, es un departamento, suelen ser departamentos que están bastante enfocados como al cliente, o sea, hacia afuera, y a proceso también, o a control, porque tienen, ¿no? ¿Cuántos leads tenemos? ¿Cuál es el porcentaje de no sé qué? Tal, ¿vale? Pero luego no se enfocan a la gente, ¿no? Como una máquina un poco de moler carne en muchos sitios, ¿no? Entonces, ahí hacer ciertas cosas será más fácil que en otros sitios, ¿no? Entonces, se trata de eso, de entender si ese sistema operativo está funcionando como tiene que ser y si encajan las herramientas que quieres poner. Y a partir de ahí irlo evolucionando, ¿sí?
Bueno, recordad que tenemos unos minutos. Si queréis, podéis participar vía micrófono, aunque vamos a ir ya terminando. A ver, aquí me pregunta una cosa Nahuel, que puede ser interesante, es decir, cada vez más en las empresas hay equipos que trabajan de forma remota, ¿vale? Ujú. Entonces, esto por la experiencia que tú tienes puede ayudar o puede, bueno, ayudar, a lo mejor no, pero hay más complicación porque haya cada vez más equipos en remoto trabajando en los proyectos. Sí, pero eso es independientemente de si es agile o no. A ver, hay una cosa, hay un estudio por un tío que se llama, creo que es Richard Allen, no recuerdo, del MIT, ¿vale? Una de las cosas que miró es precisamente cómo se degrada la comunicación en función de la distancia, ¿no? O sea, cuánto te comunicas, ¿no? En función de a qué distancia estás uno del otro, ¿no? Y uno de los descubrimientos de esa cosa es que a partir de los 20 metros o así, la comunicación baja prácticamente a cero, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes equipos que, ¿no? O gente que está, no tiene que ser en otra, ¿sabes? No tiene que ser, puede estar en otra habitación, ¿vale? O sea, con que haya una barrera que ya directamente no, ¿sí? Eh, tiende a haber muchísima menos comunicación. Entonces, eso es un problema que es común, da igual la metodología que estés utilizando. Y la forma de resolverlo precisamente tiene que ver con ese sistema operativo o con las estructuras que pones en marcha, ¿vale? Para asegurarte de que esa comunicación está ocurriendo. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, si uno está en remoto, todos están en remoto. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si vamos a tener una conversación y fulano está en remoto, pues lo hacemos en una videoconferencia, aunque, ¿no? Aunque tú y yo, Daniel, estemos en la misma habitación, pero ese cambio de mindset en utilizar el mismo canal para comunicarse, etcétera, ¿sí? Es independiente de la metodología. ¿Vale? Y bueno, como ese hay muchas cosas más. Obviamente con la distancia se complica, yo qué sé, hacer equipo, ¿no? No solo la comunicación, en la idea de tener una pertenencia o de tener, se complica la comunicación. Hay, ¿no? Hay un lenguaje no verbal, ¿no? Que cuando estás en un chat y pones no sé qué, pues lo has perdido completamente, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y hay que ponerle atención a estos temas. Pero ya te digo, para mí es un problema independiente de metodología. Está dentro de lo que tratamos, que es transformación, pero metodología como tal ágil, bueno, no es de todo. ¿Sí? Ujú. Eh, vale, mira, aquí Rolando me hace una pregunta que conecta un poco con otra pregunta que yo te quería hacer. Bueno, Rolando dice, ¿serviría poner en el equipo profesionales de coaching o de manejo especializado de grupos, pensando en lo sistemático del proceso? Y yo conectando con esto, con el coaching, ¿vale? Te quería preguntar si, digamos, vosotros en cierta forma sois una especie como de consultor en recursos humanos también, ¿no? Yo diría que recursos humanos es una... A ver, recursos humanos, yo tengo una relación un poco amor-odio con recursos O sea, humanos en ¿qué, el qué sentido relación de tenéis que vosotros con recursos humanos? eh, lo que te estaba explicando, ¿no? Un poco amor-odio en el sentido de que yo creo que es una función que es súper necesaria, o sea, todas las organizaciones necesitan a alguien que esté velando por las personas, ¿vale? Ahora, no creo que, precisamente como es algo clave, no creo que deba estar relegado a un silo. ¿Vale? Y ahí es donde creo que hay, ¿no? Al final, transformar la organización no es algo que deba ser solo responsabilidad de recursos humanos, ¿no? O velar porque las personas crezcan y más no es algo que tenga que ser solo responsabilidad de recursos humanos. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que muchas de las cosas que nosotros hacemos entran en ese terreno, ¿vale? Eh, te diría que no es especialidad en eso nada más, o sea, no es solo eso, ¿sí? Al final hay todo un tema estratégico también, al final hay todo un tema de marketing, de comunicación, o sea, nosotros somos una consultora organizacional, ¿me explico? ¿Qué sucede? Que donde más duele, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, retención de talento, no sé qué, son cosas que por lo general están relegadas a una función dentro de la organización. Pero la solución a eso no depende de
de esa función solamente, ¿no? ¿Sabes la frase aquella de la gente no deja su trabajo, deja sus managers, ¿no? Al final tú te vas, ¿no? Porque el tipo de recursos humanos no te hizo, ¿sabes? O no buscó el proveedor que hacía falta para que tal, o no te, ¿sí? Te vas porque estás puteado, porque no estás creciendo, no sé qué. Y eso no depende de esa persona, depende de tus compañeros, depende de, ¿no? De crear un contexto donde eso pueda ocurrir. ¿Que pueden influir? Sí. Tienen autoridad para influir en eso en muchos casos, ¿no? Pero es algo que de nuevo requiere que toda la organización esté involucrada. Y de nuevo, y ahora este cambio también está ocurriendo a nivel de recursos humanos, la idea de employee centricity, ¿no? De poner al empleado en el centro y todas estas cosas que de alguna forma estábamos hablando para productos o para cliente final, es exactamente lo mismo para recursos humanos, ¿no? Es entender cómo mi cadena de valor, ¿no? Para ese empleado, para esa persona que entra a la organización, no termina en el momento que ha entrado, ¿vale? ¿No? O se activa de vez en cuando no, es que todo el proceso, desde que el tío está fuera, que nos conoce o sabe de nosotros, hasta que se va, ¿sí? Todo eso es parte de mi responsabilidad. Y no solo es parte de mi responsabilidad como recursos humanos, sino de toda la organización, porque de nuevo, que no esté creciendo. Entonces, este pensamiento sistémico y este cambio de mindset es de lo que estoy hablando. Por eso no lo veo solo como una cosa de recursos humanos, o de producto, o de marketing, o de... ¿sí? Ujú. ¿Y qué tipo de proyectos estáis haciendo más ahora mismo en este 2019? Aquí, bueno, en Barcelona, porque vosotros trabajáis solo en Barcelona o trabajáis en España o... Sobre todo trabajamos en Barcelona, sí. Pero, y tiene un motivo, ¿eh? O sea, las cosas que son de intervenciones de poco, digamos, de alto impacto, pero poco tiempo, ¿no? Eso sí lo podemos hacer en cualquier sitio, ¿vale? Estamos hablando de workshop, estamos hablando de, ¿no? Cosas de ese estilo, formaciones y demás, ¿vale? Por cierto, tenemos varias formaciones ahora en marcha, de liderazgo, de Scrum, de Kanban y demás. ¿Qué sucede? Que una transformación de una organización lleva tiempo, ¿vale? No es algo que puedas, nada, en 2 días ya le cambiamos el mindset a todo el mundo, los metemos aquí, nos los llevamos a un retreat. Si las cosas fueran así de fácil, eh, pues habría mucha más gente, muchas más organizaciones siendo ágiles, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Entonces es algo que es desaprender y aprender nuevos hábitos y requiere pues que estemos ahí. Nosotros no somos una organización grande, ¿vale? Somos pequeñitos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, ¿Y qué, ¿sí? qué tipo de Sí, proyectos estáis haciendo más ahora, José? ¿Que estáis trabajando con bancos, ayudándoles en la exacto, sí. transformación Sí. digital? ¿Qué tipo de Te proyectos? puedo decir o lo que estoy haciendo, o te puedo decir, pero no te puedo decir las dos cosas a la misma vez, porque parte de lo que hacemos ¿no? Tenemos NDA y tenemos No, cosas, bueno, pero entonces no te digo, no te puedo decir, no te para digo, fulano está haciendo tal y tal, no, ¿vale? no te digo Pero sí, que me menciones la estamos empresa, haciendo pero ¿qué cosas. tipo de proyecto? O sea, ¿quién os está llamando Sí. ahora mismo? Por ejemplo, nos llaman startups, ¿no? Oye, que hemos crecido y queremos introducir nuevos roles de engineering manager, queremos detectar talento, queremos agilizar nuestro proceso de desarrollo, porque a lo mejor tenemos un canal que es interno, ¿vale? No somos una empresa que da servicio a otras empresas, sino que tenemos nuestro propio canal, que es Core, por aquí vendemos, ¿no? Y necesitamos pues poder, desde que alguien tiene una idea de negocio hasta que lo ponemos en las manos de los usuarios, queremos acortar ese tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos llaman porque a veces tenemos equipos con conflicto, ¿no? Tengo este equipo o este grupo en el cual cuando pongo a alguien adentro, a los 3 meses se me va, ¿vale? Y me gustaría cambiar esa cultura que hay, ¿no? Y que realmente sea... Eh, tenemos cosas más orientadas a innovación, ¿no? Queremos que dentro de la organización la gente aproveche la proactividad y las facilidades que tiene para que tengan un mecanismo de soporte para lanzar iniciativas de innovación, ¿no? Con lo cual, de nuevo, los problemas, ¿vale? Que resolvemos
son al final si te lo tuviese que resumir, es ayudar a la organización a aprender a aprender. ¿Sabes? O sea, es un poco como a darse cuenta de qué está pasando, accionarlo y darse cuenta de qué está pasando y accionarlo y darse cuenta. Y eso puede ser, queremos ser más innovadores, eso puede ser, o sea, queremos cuidar más a las personas, eso puede ser, queremos dar un mejor producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es parte del tema. Nosotros no, cuando estamos hablando del tiempo, generalmente lo que le decimos es que mi trabajo, por decirlo de alguna forma, es que tú no nos necesites, ¿vale? O sea, que tú te quedes dentro de la organización con las herramientas y los sistemas que necesitas para poder seguir navegando ese contexto que hemos hablado, ¿no? Ese buca, ¿vale? Ok. Y ya está. Bueno, y la última pregunta es una pregunta personal. Me preguntan por aquí, ¿de dónde te viene el acento? De Cuba. Vale. Sí. Lo ha acertado entonces. Llevo 12 años viviendo en España, tengo la Ajá. nacionalidad y tal, pero originalmente soy de Cuba, sí. Ah, de Cuba, perfecto, Se me fantástico. nota bastante todavía. Se te nota, se te nota, se te nota. Lo que pasa es que no sabía yo si situarte por Canarias o por Cuba. Sí, es que son parecidos. Oye, pues José, súper interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, a ver si te vemos por aquí en otra ocasión, hombre. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los asistentes. De nuevo en Twitter, JR Huerta, si queréis, de nuevo, a mí me encanta, es un tema que me apasiona, ¿sabes? Lo que es transformación y más. Si queréis contactar por ahí o por LinkedIn o lo que sea, pues adelante, más que bienvenidos y nada, y buena suerte con vuestras transformaciones o vuestros primeros pasos en Agile. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, Venga. José. Recordaros que tenemos un webinar la semana que viene, creo, con Eduardo Pres, nuestro psicólogo organizacional argentino, además, precisamente sobre gestión del cambio, que tiene que ver, de hecho, lo anunciamos los dos webinars a la vez y los dos han tenido muy buena. En tecnowebinars.com os podéis apuntar al siguiente webinar de Eduardo Pres. Muchísimas gracias y hasta la próxima desde aquí, desde San Cugat del Vallès. Adiós.